Buenos días, chavales. Como veis, hemos subido de nivel y ahora tenemos también una webcam en la estructura de madera. Entonces ahora ya directamente podemos con la webcam aquí arriba grabar la tabla y con la propia cámara del portátil pues me veis a mí. Y así parece esto que es un poco más humano y que es menos raro, ¿vale? Entonces teníamos que corregir unos ejercicios del día anterior. Teníamos que leer de la página 122 y luego teníamos que hacer el ejercicio 12 y 13 de esta misma página. Entonces en la página 122 lo que tenemos es la ley de conservación de la masa, la ley de Lavoisier. Después de haber leído todo teníamos pues lo que era la ley, que nos dice aquí debajo: en cualquier reacción química que tenga lugar en un sistema cerrado, la masa total de las sustancias allí existentes se conserva, es decir, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Y habíamos visto ya en segundo de la ESO que podíamos, esto de la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos, lo podíamos poner de forma matemática como sumatorio de la masa de los reactivos es igual al sumatorio de la masa de los productos. Este símbolo indicaba la suma de toda la masa de los reactivos y la suma de la masa de todos los productos. Entonces, ¿por qué nos viene subrayado para un sistema cerrado? Pues porque si no estamos en un sistema cerrado, en la mayoría de las reacciones químicas en las que se va a producir un gas, ese gas se va a escapar si no está en un sistema cerrado. Entonces tendremos que siempre considerar la ley de Lavoisier para un sistema cerrado. Es más, el ejercicio 12 y 13 van por ahí los tiros. En el 12 nos dice: pesamos una vela antes y después de encenderla y observamos que tras su combustión la masa de la vela ha disminuido. Y nos preguntan: ¿no se cumple la ley de conservación de la masa? ¿Qué crees que ha sucedido? Pues a ver, aquí tenemos que tener en cuenta que en una combustión, que lo veremos el próximo día, es un tipo de reacción química en la que los reactivos se van a transformar en los reactivos. Uno de los dos reactivos va a reaccionar con oxígeno y se va a producir CO2 y vapor de agua. El otro de los reactivos, que no es el oxígeno, pues para las reacciones orgánicas siempre va a tener átomos de carbono. Bueno, sí, es más, si tenemos que los productos son siempre CO2 y agua, aquí siempre tenemos que tener compuestos de carbono e hidrógeno. Tendremos que tener hidrocarburos. Pasa un hidrocarburo muy típico, es por ejemplo el gas natural, CH4. Cuando quemamos el gas natural que reacciona con el oxígeno, se produce CO2 y agua. En las bombonas de butano lo que tenemos también es otro compuesto con carbono y con hidrógeno. Butano, but, tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Esto no lo tenéis que saber, pero bueno, por ir poniendo reacciones químicas y que os vayan sonando los compuestos. Entonces, para el gas butano, se quema con oxígeno y produce CO2 y agua. Las reacciones de combustión siempre se produce CO2 y agua. Claro, el CO2 es un gas. Si nosotros no tapamos a la vela que también es un compuesto con base de carbono y de hidrógeno, aparte de otras muchas cosas, se va a producir
un gas CO2 y vapor de agua. Entonces, si no está cerrado, si tenemos el recipiente abierto, el gas va a escapar. Por lo tanto, no se va a cumplir la ley de conservación de la masa. No se va a cumplir la ley de Lavoisier. Para que se pueda cumplir el antes y después, que la masa de los reactivos sea igual a la masa de los productos, tenemos que tener el recipiente cerrado, si no los gases escaparán. Entonces, a la respuesta, ¿se cumple la ley de conservación de la masa? No se cumple porque no está cerrado. Por eso la masa antes de los reactivos, la masa antes y la masa después, no es igual. Si tuviéramos en cuenta ese gas que se está escapando, pues evidentemente sí que se conservaría. ¿Qué ha sucedido? Pues que el gas ha escapado. Para el ejercicio 13, que nos dicen, ¿quieres comprobar que en la reacción de oxidación de un metal se cumple la ley de conservación de la masa? ¿Qué utilizarías para ello? ¿Un recipiente abierto o uno cerrado? ¿Por qué? Pues lo mismo. Nosotros, inicialmente, tenemos el recipiente cerrado con el trozo de metal. Y con el oxígeno, por ejemplo, que va a producir la oxidación. Lo pesamos en nuestra báscula. Una vez se ha oxidado el metal, algunos de estos átomos de oxígeno que teníamos en el recipiente han reaccionado con el metal, supongamos que a lo mejor es hierro, y entonces le da ese tono anaranjado. Hemos pasado de tener el metal puro a el óxido del metal, pero la masa tiene que ser la misma porque no ha entrado ningún otro gas que nos esté influyendo en la medida de la báscula. Entonces, para comprobar la ley de conservación de la masa, siempre tenemos que utilizar un sistema cerrado para que no interfiera en la medida, como en este caso sería otro gas que apareciese por allí y entonces lo tuviéramos en cuenta en la masa, o si, como en el caso de la combustión, que no se produzca un gas y escape. Vale, entonces ahora teníamos que hacer también, teníamos que ajustar esas dos ecuaciones químicas por el método matemático. Tenemos HCl, ácido clorhídrico, más zinc, para dar cloruro de zinc, más hidrógeno. Recordad que cuando estamos hablando de los gases diatómicos no decimos hidrógeno 2, directamente decimos hidrógeno. Cuando estamos hablando de oxígeno,
salvo que digamos elemento oxígeno, siempre estaremos hablando de O2. Vale, tenemos ahí la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es asignar letras a los coeficientes. Entonces, empezamos A, B, C y D. Y ahora planteamos una ecuación para cada uno de los elementos químicos. Para el hidrógeno, tenemos, el hidrógeno se encuentra en el ácido clorhídrico y aquí en el hidrógeno diatómico. Entonces, tenemos que multiplicar el coeficiente por el subíndice del hidrógeno, es decir, A por 1. Si no viene ningún número en el subíndice, es 1. Seguimos buscando, encontramos la flecha que nos indica para pasar a los productos, ponemos el igual y tenemos D por 2. Para el cloro, A por 1. Y no lo volvemos a encontrar hasta aquí. C por 2. Para el zinc, B por 1. C por 1. Vale. Ahora, voy a suponer una. La A se encuentra en dos de las ecuaciones, la C se encuentra en otras dos. Me da igual suponer A o suponer C. Voy a suponer A. Si yo supongo A igual a 1, de esta ecuación, de la primera, me quedará 1 por 1, 1 es igual a D por 2. Y al sustituir aquí el 2 para salir dividiendo, entonces me quedará un medio. Luego tendré que ajustar toda la ecuación. Pero si directamente yo ya me di cuenta de que con A igual a 1, D me va a salir un medio, y voy a tener que volver a luego hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores y multiplicar todo por ese número, quizás es más fácil suponer, en vez de A igual a 1, suponer A igual a 2. Si supongo A igual a 2, de esta ecuación me queda 2 por 1, 2, es igual a D por 2. De aquí puedo despejar, el 2 pasa dividiendo y por lo tanto D es igual a 1. Y ya no tengo denominadores, ya no tengo fracciones en los coeficientes. A lo mejor luego más adelante me sale, pero viendo lo que tengo, aquí también me va a salir lo mismo. 2 por 1, 2, es igual a C por 2. El 2 pasa dividiendo, C es igual a 1. Y aquí, una vez que ya he calculado C, puedo sustituirlo aquí. B es igual a 1 por 1, 1. Por lo tanto, ya tengo todos los coeficientes A, B, C y D. Reescribo mi ecuación química. Sustituyendo ya con los coeficientes. 2 para A y para el resto 1. ¿Hace falta ponerlo? No, es más, no se pone. Así que, fuera. Si es 1, no se pone. Ahora, vamos a ver si está bien hecha. Vamos a calcular el número de átomos para cada uno. Hidrógeno, 2 por 1, 2 en los reactivos y 2 en los productos. Cloro, 2 por 1, 2 en los reactivos y 2 en los productos. Zinc,
uno en los reactivos y uno en los productos. Pues ya estaría. Venga, ahora vamos con la siguiente. La siguiente es hierro más oxígeno para dar óxido de hierro. 3. Vamos a utilizar el mismo color, porque si no... Es una oxidación. Asignamos las letras a los coeficientes A, B y C. Planteamos las ecuaciones para cada uno de los elementos químicos. Para el hierro, se encuentra aquí en los reactivos solo y luego en los productos en el óxido. Entonces, A por 1 es igual a C por 2. C por 2. Si no estáis viendo. Ahí. A por 1, C por 2. Para el oxígeno. Lo tenemos en el oxígeno gaseoso y en el compuesto, en el óxido. B por 2, coeficiente por subíndice, es igual a C por 3. C por 3. Suponemos uno de los tres coeficientes. Voy a suponer igual, si supongo A igual a 1, aquí al resolver esta me va a salir 1 por 1, 1, es igual a C por 2. Y al despejar C, el 2 va a pasar dividiendo y me va a salir C igual a 1 medio. Por lo tanto, si directamente ya supongo A igual a 2, me quedará 2 por 1. 2 es igual a C por 2. Y despejando, el 2 pasa dividiendo, C es igual a 1. B por 2 es igual a C por 3. Ya sé el valor de C. Por lo tanto, B por 2 es igual, C vale 1. 1 por 3, 3. Mirad, aún así voy a tener que recalcular la ecuación porque me van a salir denominadores. Entonces B, me molesta el 2, pasa dividiendo, B es igual a 3 medios. Reescribo la ecuación. A, 2, B, 3 medios y para el óxido de hierro 3, valor 1. Entonces, para quitar el denominador tenemos que multiplicar toda la ecuación por un número. ¿Por qué número lo tenemos que multiplicar? Pues para el único que tiene fracción es el 3 medios. Para poder quitar esta fracción yo tengo que multiplicar 3 medios, lo tendré que multiplicar por 2. Para que 2 entre 2 se me vaya y me quede solamente el 3. Si tuviera más de una fracción tendría que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por lo tanto, finalmente me queda
2 por 2, 4, 2 por 3 medios, el 2 y el 2 se me van, y me queda 3, y 2 por 1, 2. El número que hemos puesto fuera, lo hemos puesto entre paréntesis porque multiplica toda la ecuación química. Vale, y ahora los deberes para el próximo día. Para el próximo día, vamos a ver. Vale, para el próximo día, leer y resumir la página 123. Página 123, hacer el ejercicio 16 de esa misma página y ajustar por el método matemático estas dos ecuaciones. C5H10 más O2 para dar CO2 más agua. Es una combustión. Tenemos un hidrocarburo que con el oxígeno se quema en CO2 y agua. Y por otro lado, N2H4 más oxígeno para dar N2 más H2O. Por el método matemático. Bueno, chavales, y aparte de la clase, espero que no se os esté haciendo muy duro el estar en casa y que si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis comunicaros con nosotros por Educamos, ¿vale? Venga, un abrazo para todos. Hasta luego.